Bienvenidos al oráculo de luna llena en Escorpio, que tendrá lugar en hora española esta madrugada, justo un poco antes, hacia el amanecer. Realmente el punto culminante será hacia las 6:30 de la mañana, hora local española, pero hemos de tener en cuenta que es uno de los eclipses de luna más largos, desde que empieza la sombra penumbral hasta que termina la sombra penumbral, después del momento álgido del eclipse, en mucho tiempo. Van a ser bastantes horas, aproximadamente unas 6 horas de eclipse, pero podremos verlo en su punto de máxima sombra alrededor de las 4 de la madrugada. Las lunaciones en Escorpio nunca son fáciles. ¿Por qué? Porque el estado cósmico de la luna en este signo es lo que se denomina de caída, es decir, tenemos a una luna que de alguna manera ejerce sus habilidades tarde, de manera débil, con poca calidad y con un estado de emocionalidad difícilmente controlable. Todo lo que tiene que ver con Escorpio nos remite al miedo y al dolor, y la luna está relacionada con los miedos más inconscientes. Por lo tanto, si estos días habéis estado sintiendo sensaciones difusas de miedo, sensaciones de temor obsesivo sin poderlas definir muy bien, sobre todo volvámonos hacia adentro y revisemos por qué volvemos a tener esa llamada hacia esos antiguos miedos. Tenemos que revisar hasta qué punto son ciertos y sobre todo cómo manejarlos. Esto va a ser lo más importante. Recordemos que los ejes nodales actualmente también están en el eje Tauro-Escorpio y que nos hablan, en este caso concreto, de revelaciones acerca de aquello que tenemos que soltar de una buena vez. El problema es que siendo un eclipse, la luna llena, que nos tendría que entregar toda la información con claridad, va a quedar velada por la sombra y por lo tanto no nos debería extrañar que esos descubrimientos nos queden a medias o los recibamos en piezas, como un puzzle incompleto. Y durante los próximos meses, y para empezar las próximas semanas, vamos a tener que intentar completarlo, sobre todo con lo que es la observación interna de nuestra propia dinámica emocional en su parte más oscura. ¿De acuerdo? Eclipse, recuerdo. Las conclusiones llegan, pero no van a ser tan claras como podría ser una luna llena en todo su esplendor. ¿Qué os planteé para esta tirada? Os planteé la utilización de nuestra runa de resumen más las 3 cartas del oráculo del Black Enchantment de Mildred Payne y del tarot alquímico. Y os di a elegir una de esas 3 opciones, la de la izquierda con la obsidiana, la del centro con el cuarzo ahumado y la de la derecha, la de la izquierda con el azabache, la del centro con el cuarzo ahumado y la de la izquierda con la obsidiana dorada. Vamos a empezar por nuestra runa de resumen. La runa de resumen que nos aparece es esta. Perthro nos habla del destino, es una de las runas más misteriosas que hay. No es solo energía femenina, sino que nos habla también de esas cosas que escapan a nuestro control y de los acontecimientos de la vida en los que difícilmente podemos manejar la situación. Nos pillan por sorpresa, difícilmente podemos escapar a ellos, pero de todas maneras también Perthro nos recuerda que aunque tenemos que aceptar o estar preparados a recibir aquello que la vida nos ponga por delante, la última palabra de cómo gestionarlo nos va a corresponder a nosotros. También Perthro nos habla de aquello que aún está sin manifestar, de aquello que no ha sido desvelado y de aquello que vamos a tener que estar atentos para definir su esencia y para ver exactamente de qué va la cuestión. Por lo tanto, con esta runa de resumen hemos de estar abiertos a todas las posibilidades en este periodo de impulso y de cambios que los eclipses nos traen. Si escogiste la columna de la izquierda, bajo el azabache, veamos qué opción nos da el Mildred Payne. La carta del Mildred Payne es esta carta llamada La Cabalgata, en la que vemos aquí cómo se va desatando el caos, el ruido, el jaleo en base a estos personajes que van alegremente haciendo ruido y desatando el desorden y la salida de lo confortable por allí por donde pasan. Esta carta tiene 2 lecturas, como todas las de Mildred Payne, una lectura oscura y una lectura luminosa. La lectura oscura nos proviene de problemas que se nos pueden venir encima y que van a requerir nuestra atención para resolverlos de la manera más inteligente posible,
siempre teniendo en cuenta esa parte de caos que escapa a cualquier estrategia de planificación, pero sí nos va a pedir astucia. Si le damos una lectura luminosa, nos va a hablar de oportunidades, de desafíos que surgen de esta situación tan novedosa, tan inestable, tan extraña y tan fuera de todo lo conocido. Veamos, o decide si te ha salido esta carta, en cuál de las dos posiciones estás, y realmente un poco depende del cristal con que la mires, si miras el vaso medio lleno o medio vacío. La carta que acompaña a esta cabalgata, según el tarot alquímico, es la reina de copas, la reina de vasos o de cántaros. Y vemos aquí a una reina que contiene, que lleva en una mano una vasija que está sellada, fijaos. Esta reina nos habla de la virtud de la paciencia. El agua es un elemento lento que acaba empapando y erosionando todo aquello que abraza. Y esta reina precisamente, a pesar de portar esta vasija sellada, que supuestamente contiene algo muy valioso y revelador, como es todo lo relacionado con el agua, y en esta baraja nos habla de la intuición alquímica, esta reina no tiene ninguna prisa por abrir la vasija. Simplemente la transporta, sabedora de la importancia de su contenido. Con esta carta lo que te está diciendo, y sumada a la cabalgata, es que realmente es más importante entender la corriente en la que te vas a ver sumergido, sean problemas o sean desafíos, y que la solución es algo que no se va a mostrar de forma inmediata. La paciencia va a ser la clave, la paciencia como el agua que se adapta al recipiente que la contiene. Si elegiste la columna del centro, Mildred Payne nos da esta carta titulada La pesadilla. Sobre este caballo negro cabalgan dos personajes perseguidos por estas calaveras aladas. El que va mirando hacia adelante está claramente atemorizado y el que va mirando hacia atrás muestra una actitud bastante más retadora hacia lo que se les viene encima. Esta cabalgata nos previene sobre la gestión del miedo y es muy adecuado en esta lunación. Eres como el personaje que mira hacia adelante, el de la carita negra, totalmente atenazado por tus miedos, dejándote llevar por ellos, huyendo de ellos, pero sin hacer nada para entenderlos ni para enfrentarlos, o eres como el personaje de la cara blanca, que le está haciendo un gesto desafiante a las calaveras voladoras y les dice: yo no os tengo miedo, ya podéis correr detrás de mí, que no me vais a atrapar. Esta carta nos habla de ponerle las riendas a esos temores, a esas oscuridades que nos acechan, y ser capaces de manejarlas para entender lo que nos están queriendo decir. La carta del tarot alquímico, bajo el cuarzo ahumado que nos aparece, es este 7 de oros, 7 de monedas, que nos muestra un obelisco en el que están representados todos los metales que intervienen en el proceso alquímico, los metales correspondientes a los 7 planetas clásicos que veis aquí a la derecha con sus correspondientes glifos. Que sepáis que estos iconos planetarios que todos utilizamos en astrología provienen de la alquimia. ¿De qué nos habla esta carta? Esta carta nos habla de la transformación que va sucediendo en sucesivas fases. Y por tanto, de lo que nos está hablando es de que el resultado lleva su tiempo y que de nada sirve saltarse fases porque todas son absolutamente necesarias en este proceso de transmutación. Por lo tanto, y aplicado también a la carta de la pesadilla, es necesario transmutar estos miedos a través de todas las fases necesarias en las que hemos de vivirlos. No por mucho madrugar amanece más temprano. Y si escogiste finalmente la columna de la derecha, nos va a aparecer esta carta que nos habla, nos habla del consuelo. Vemos precisamente aquí a un personaje más anciano, vemos a esta bruja que está consolando a una muchacha más joven, de la que ya apreciamos le faltan los brazos. Es alguien diferente, alguien que desde luego no se adecúa a este grupo de 3 señoras que están chismorreando y que la dan de lado, no quieren incorporarla al grupo. ¿De qué nos habla esta carta? Esta carta nos habla de la aceptación de uno tal como es, de la aceptación de uno con lo que tiene, de la importancia de saber llevar las cosas tal como son y de saber dónde encajar.
No por pretender encajar en cualquier lugar vamos a recuperar aquello que no somos. Por lo tanto, la comprensión aquí es sumamente importante. Tenemos una pequeña luna creciente aquí. ¿Hasta qué punto nos desvalorizamos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto estamos sujetos a la opinión de los demás que ni saben realmente quiénes somos para valorarnos? Piénsalo y sé sincero contigo misma, sincera contigo misma, y entiende que tal como eres, eres hermoso, eres hermosa. Y la carta del tarot alquímico que acompaña a esta carta del consuelo es la del Rey de Espadas. Aquí en el Rey de Espadas vemos un águila, que es un animal relacionado con los altos vuelos del espíritu. Es el rey del aire sosteniendo esa espada completamente enhiesta. El Rey de Espadas nos habla de la claridad mental, de la claridad del pensamiento que lleva a la resolución, que lleva a la toma de decisiones y al movimiento. Por lo tanto, desde el momento en que aceptes quién eres, tus características, tus talentos, tus valores, tu propia belleza, estarás en capacidad de tomar una decisión correcta, con un criterio de pensamiento absolutamente afilado y de moverte hacia adelante. Esta es en resumen la tirada para esta lunación. Recordad que tenemos ahí a Perthro hablándonos del poder del caos, del poder del azar, del poder del destino. Aprovechad estas horas previas a la lunación para hacer cierto buceo dentro de vosotros mismos y llegar a un acuerdo con esa parte más sombría que solo sabe manifestarse a través del miedo y del dolor. Gran parte de lo que podamos estar sintiendo estas horas no deja de ser un mecanismo interno para repasar aquello que tenemos que soltar, pero también recordemos no confundir cierta sensación difusa de miedo, de amenaza, con la realidad, porque no todo el miedo que sentimos en estos momentos corresponde a una amenaza real. La introspección es necesaria. Que disfrutéis de esta luna llena, que podáis contemplar el eclipse y nos le escuchamos de nuevo muy pronto. Feliz luna llena.